Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Es tiempo de ir a la palabra de Dios. Quiero que ahí donde estás, dispongas tu vida, dispongas todo tu ser para escucharla. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo en tu presencia. Gracias por la oportunidad de poder abrir la Biblia y recibir consejo tuyo a través de ella. Bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Por qué no vas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo, en el capítulo 8? Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 4. Mateo, capítulo 8, desde el versículo 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Hoy quiero hablar acerca de las señales del reino de Dios. El pasaje nos muestra que Jesús descendió del monte. Jesús venía del monte de dar ese famoso sermón del monte. El sermón del monte era la constitución del reino. Allí desde los capítulos 5 al capítulo 7 de Mateo. En el capítulo 5, desde el versículo 1 al 16, encontramos la relación consigo mismo. En el capítulo 5, desde los versículos 17 al 48, encontramos la relación con la ley. En el capítulo 6, encontramos la relación con los demás. Y en el capítulo 7, encontramos la relación con Dios. Capítulo 5 al 7 de Mateo, la constitución del reino tiene que ver con relaciones. Y nos dice el pasaje, cuando Jesús descendió del monte. Yo quiero resaltar en este tiempo por lo menos 3 señales del reino de Dios. Y la primera de ellas es la inclusión del reino de Dios. En el monte Jesús habló acerca de la teoría del reino. Pero cuando desciende del monte, Jesús va a mostrar la práctica del reino de Dios. Cuando Jesús desciende del monte, se encuentra con los rechazados, se encuentra con los gentiles, allí representado en un centurión, se encuentra con las mujeres, quizás representada en la suegra de Pedro, se encuentra con los endemoniados, se encuentra con los enfermos, pero también se encuentra con un leproso. Los leprosos morían centímetro a centímetro, ellos morían poco a poco. Su cuerpo se iba desprendiendo poco a poco. Religiosamente hablando, un leproso estaba bajo el juicio de Dios. Pero socialmente hablando, un leproso había sido considerado inmundo. Podemos imaginarnos la condición física, la condición emocional y la condición espiritual en la que se encontraba un leproso. Fue un leproso el que se le acerca a Jesús. Un leproso que nadie podía ni quería tocar. Es este leproso que se acerca a Jesús diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, frente a esa petición del leproso, me sorprende la manera como obra en favor de este hombre. Dice que extendiendo la mano le tocó. ¿Por qué? Porque Jesús consideró que lo más importante antes de limpiarlo era tocarlo.
¿Cuánto tiempo tenía este leproso sin recibir un toque, sin recibir un abrazo, un gesto de amor, de cariño? No sabemos, pero Jesús está haciendo lo que nadie hacía. Jesús se interesó primeramente en el leproso antes que su lepra. Y aquí vemos el amor de Jesús en acción. Estamos en tiempos de distanciamiento social. Y con esta palabra no quiero incitar a que rompamos con esa ley. Pero lo que podemos ver es que para Jesús el acercarse al leproso no era una señal de contaminarse. Jesús simplemente extiende su mano de amor y lo toca. Para nuestros días hoy, la lepra es modelo de pecado. Así como la lepra, también el pecado destruye centímetro a centímetro, poco a poco. Y no solo eso, sino que también distancia poco a poco. Nos distancia de Dios, nos distancia de las personas que más amamos, nos distancia de otros. La buena noticia es que el amor de Jesús, para el amor de Jesús, no hay pecado, por muy grande que parezca, que Él no pueda tocar. Él con su amor puede tocar todavía hoy a los despreciados. Hoy en nuestros días todavía la mano de Jesús se ha extendido para tocar a aquellas personas despreciadas por la sociedad, aquellos despreciados por la religión. La mano de Jesús todavía se está extendiendo. Él quiere tocarte. Tú puedes acercarte a Jesús sin temor, porque Él puede abrazarte hoy. Él quiere mostrarte su amor una vez más, así como lo hizo aquel día con aquel leproso. Y aquí vemos la inclusión del reino de Dios. Además de eso, encuentro una segunda señal, y es la demostración del reino de Dios. A la pregunta del leproso, si quieres, Jesús respondió, quiero. El leproso le dice a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me llama la atención porque el leproso no tenía la menor duda que Jesús podía. Lo que él quería garantizar era que Jesús quisiera hacerlo. Y Jesús le expresó, quiero. Esa expresión quiero tiene que ver con la voluntad de Dios perfecta para esa persona en esa ocasión, para ese leproso. Jesús le está diciendo, sí, yo quiero limpiarte. Y le expresó, sé limpio. Esta fue una declaración de sanidad, dicha por la boca, proclamada con la boca, pero demostrada, y un milagro que fue efectuado a través de los brazos de amor de Jesús. Y dice que al instante fue limpio. El leproso se acerca a Jesús de la manera correcta. ¿Cómo se acerca el leproso? Él se acerca diciéndole, Señor. El leproso reconoce a Jesús como el Señor. Esa expresión Señor es el Rey absoluto, el Dios soberano, más allá de cualquier reino sobre la tierra, más allá que cualquier reino conocido en sus días, más allá que cualquier otro Señor. Él era el Señor por encima de todos los hombres. Y de esa manera se acerca a Jesús. Y no solo eso, sino que también se acerca reconociendo que Jesús puede. Jesús tiene el poder para hacerlo. Yo creo que te ha pasado, y nos ha pasado a todos, que en momentos de necesidad, al tocar puertas, nos damos cuenta de dos tipos de personas. De aquellas personas que quieren ayudarnos, pero no pueden hacerlo. O también nos encontramos con aquellas personas que, pudiendo ayudarnos, no quieren hacerlo. Con Jesús podemos encontrar, cada vez que vamos a su presencia, podemos hallar no solamente un Dios que puede, sino que también quiere hacerlo, quiere ayudarnos en nuestros tiempos de necesidad.
Esta es la manera correcta entonces de pedirle a Dios, tal como lo hace el leproso. Es la pregunta que debemos hacerle al Señor. Señor, ¿quieres? Yo sé que puedes, Señor, pero ¿quieres? Y eso habla no de la voluntad general de Dios, sino de esa voluntad de Dios específica para cada uno de nosotros. Señor, ¿quieres que yo haga ese negocio? Señor, ¿quieres que yo me case con esa persona? Señor, ¿quieres que yo realice esa labor? Señor, ¿quieres que vaya a tal lugar? Yo sé que puedes hacerlo, pero Señor, ¿quieres hacerlo? ¿Sabes? Dios es soberano. Y por más que nosotros tratemos de obligar a Dios, Él no va a hacer nada que esté fuera de su voluntad. Cuando Dios dice no, no hay nada que podamos hacer para torcerle el brazo a Dios. Pero cuando Dios dice sí, tú puedes tener la certeza, la garantía que esa bendición viene sobre tu vida porque viene. Pidamos a Dios siempre conforme a su voluntad, tal como lo hizo este leproso. Pero hay una tercera señal de la constitución del reino y tiene que ver con la restitución del reino de Dios. Dado allí en el versículo 4, me llama la atención que el leproso no pide ser sanado, él pide ser limpiado. Claro que necesitaba de la sanidad, pero más allá de eso anhelaba la restauración de su vida. Y esto habla de una obra integral en él. Por eso, después de Jesús realizar tal milagro, le da 3 instrucciones específicas a este hombre. Primero que le dice es, muéstrate al sacerdote. Y esto es muy interesante, porque había sido el sacerdote quien en el pasado lo había declarado inmundo. Ahora, solo el sacerdote dado por la ley tenía el derecho, la autoridad legal para declararlo limpio. Esto entonces, lo que Jesús le está pidiendo hacer a este hombre es, ve, preséntate al sacerdote para que una vez más seas incluido a la sociedad, seas restituido a la comunidad. Jesús no solamente quería hacer una obra privada en este hombre, sino que también fuera una obra pública como testimonio a las demás personas. Pero Jesús también le ordena, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Cuál ofrenda? En Levítico capítulo 14 nos habla de la ofrenda que debían presentar los leprosos. Si tenían la manera de hacerlo y aun cuando no tuvieran la manera, aun cuando fueran pobres, también tenían algo que ofrecer. Pero me llama la atención, ¿para qué fue dada esta ley? Y allí, después del versículo 20 del capítulo 14 de Levítico, nos dice que esa ley fue dada para la reconciliación. ¡Qué hermoso! Por eso, Jesús, de todas maneras, le va a hablar al hombre que era leproso y le dice, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ahora, antes de ir al sacerdote, Jesús le había dicho otra instrucción. Le dijo, no lo digas a nadie. ¿Sabe? Esto es muy importante resaltarlo, porque antes de testificar ante el sacerdote, antes de dar testimonio ante el sacerdote, Jesús le está diciendo, no lo digas a nadie. Es decir, primero deja que el sacerdote certifique tu limpieza y luego sí puedes contarlo a los tuyos. Después sí puedes contarlo a las demás personas. Y esto es muy importante resaltarlo. ¿Podemos nosotros los cristianos ir al médico? ¿Deberíamos nosotros ir al médico? Déjame hacer una pregunta aún más concisa. ¿Podemos nosotros y deberíamos nosotros, después de haber creído recibir una sanidad de parte de Dios, ir al médico? Pues es lo más prudente que debemos hacer. Antes de contar ese testimonio a cualquier persona, primero debemos ir a testificar. Primero debemos ir por esa certificación médica para que se haga legal nuestra sanidad ante los hombres, para que no haya duda ante los hombres. Luego, después de eso, entonces sí podemos contarlo a las demás personas. Recuerdo aquella ocasión cuando una de mis hijas, el
ginecólogo que atiende a mi esposa le dijo: esa bebé no tiene probabilidades de vida, tiene muy pocas probabilidades de vida, por algunas razones. En aquella ocasión salimos muy tristes de esa cita, pero para sorpresa de nosotros y para testimonio, ese mismo ginecólogo que no dio esperanza de nuestra bebé fue el mismo que la recibió en sus manos en el parto. ¿Sabe? Eso es lo que acaba de suceder con el leproso. Aquel mismo sacerdote que lo declaró inmundo es el mismo sacerdote que ahora lo tiene que declarar limpio. ¡Qué hermoso! Jesús no solo vino a darnos vida eterna, Él también vino a darnos vida plena en Él. Aquellas personas, déjame darte una linda promesa, esos mismos que te han declarado inmundo, te declararán limpio un día. Esos mismos que te han declarado pobre un día te declararán bendecido. Esos mismos que te han declarado endeudados un día te van a declarar prosperado. Esos mismos que te han declarado enfermo te declararán sano en el nombre de Jesús. Esos mismos que te han declarado en derrota un día te van a tener que declarar en victoria. Esos mismos que hablaron en tu contra, Dios los usará para hablar a tu favor. Recibe esa promesa en el nombre poderoso de Jesús. Qué lindo obra Dios. Finalmente, Jesús fue la ofrenda por nuestro pecado. Entiéndase bien esto. Jesús fue la ofrenda por nuestro pecado. No hay nada que podamos dar u ofrecer hoy para satisfacer esa necesidad más profunda, el perdón de nuestros pecados. Eso solamente fue a través de la ofrenda de la vida, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por su ofrenda, así como el Levítico, tú y yo fuimos reconciliados con Dios. Gracias sean dadas a nuestro amado Señor Jesucristo. Los griegos buscaban a sus dioses en el monte Olimpo. Los romanos buscaban a sus dioses en las nubes. Los hombres buscaban a sus dioses en los cielos. Óigame bien, pero algo muy importante: nadie ubicaba a sus dioses en la tierra. Dios es el único y verdadero Dios que, aunque habita en las alturas, descendió del monte. Y descendió del monte para acercarse a nosotros, perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Merece Él nuestra adoración? ¿Merece Él toda gloria y honra? Claro que sí. Aquel que fue capaz de descender. Muchos hombres queriendo ser dioses, pero un solo Dios queriendo ser hombre. Solo Jesucristo. Él merece la gloria y la honra en este día. Yo quiero que oremos y abracemos esta promesa que el Señor nos ha entregado hoy a cada uno de nosotros. Esta linda promesa sobre ellos. En el nombre de Jesús. Sí, tú que has hablado de lo que Dios ha hecho en otros, hoy declaro que otros van a empezar a hablar de lo que Dios va a hacer en tu vida. Recibe esa promesa en el nombre de Jesús y dale gracias en esta hora. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos tu señorío, reconocemos tu poder. Tú puedes hacerlo. Hoy venimos delante de ti reconociéndote como el Dios soberano y nos sometemos a tu absoluta y perfecta voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por tanto amor demostrado. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz por nosotros. Gracias por reconciliarnos con el Padre. Gracias te doy en tu nombre. Hoy bendigo cada vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.